Listo. El tema que vamos a ver hoy día es sobre la interpretación, estudio de la Biblia, investigación de la Biblia, hermenéutica, exégesis, etcétera, etcétera. Entonces, todas las dudas que tengan sobre eso, pues ahí preguntan nomás. Los deberes, ya muchos han enviado los deberes. Después les paso un link donde están los que han hecho y los que no han hecho, entonces para que puedan verificar. ¿Ya? Cualquier duda, pues preguntan, y si tienen algún consejo, que alguien pueda que también tenga algún consejo que hace para estudiar la Biblia, puede compartirlo para todos nosotros y así aprender todos. Disculpen, ¿se escucha doble? ¿No? ¿Sí? Yo sí escucho doble. Sí, esperen. Yo sí escuchaba doble. Apaga esto. Disculpen. Ahora sí. Tenía una actividad que hacerles, pero por el tiempo pues no voy a hacerlo, pero si es que sobra el tiempo al final de la clase, porque también vamos a tener otro tema que es el liderazgo, pero si sobra tiempo, les voy a hacer ese tipo de diálogo, ¿ya? Porque quería hablarles algo sobre un conflicto que puede haber sobre estudiar hermenéutica y exégesis, en el que la teología pues está metida mucho y en el que muchas veces fue criticada, ¿no? La teología en su historia no hizo aportes no muy buenos para muchas personas y algunas incluso fue perjudicial. Pero si es que hay tiempo, ¿ya? Si no, les comparto esa lectura que tenía. Ahora vamos a hablar sobre la interpretación sobre la hermenéutica y la exégesis. Puntos a tener en cuenta antes de entrar a eso. La Biblia. Si quieren pueden tener ahí para escribir, anotar, y también que tengan la Biblia a mano por si acaso. Entonces, la Biblia tiene 3 muertes. La primera muerte de la Biblia es el autor. Por ejemplo, las cartas de Pablo, si les pregunto, ¿Pablo hoy día está vivo? El pobre ya falleció hace ya más de 2000 años, entonces, bueno, falleció, no, fue ejecutado. Pero ya falleció, entonces está muerto. Los autores de las cartas, de los evangelios, de otros libros del Antiguo Testamento, ya fallecieron. Es la primera muerte. La segunda muerte de la Biblia es el destinatario. Por ejemplo, leemos en el domingo, leemos primera carta de Pablo a los colosenses o a los corintios. Si nos preguntamos, ¿las personas de Corintios, las personas de Colosenses, siguen vivas hoy en día? Ya no tampoco, porque fallecieron ya hace 2000 años atrás. Entonces, esa es la segunda muerte. La tercera muerte de la Biblia es el contexto. Si les pregunto, nosotros estamos en el Medio Oriente, estamos hace 2000 años atrás, obviamente no. Nosotros estamos ya en Occidente, en el continente americano, 2021, 2022, disculpen. Entonces, obviamente, se ha perdido el contexto. Ya no estamos viviendo como en aquel tiempo. Toda la sociedad, todas las cosas ha cambiado, ¿no? En aquel tiempo tenían gobernadores, el emperador romano, hoy tenemos el tema de los presidentes, el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, ha cambiado el contexto, pues esta también está muerto. Entonces, la Biblia tiene esas 3 muertes: autor, destinatario y contexto. ¿Por qué les digo esto? Para ponernos en cuenta de que cuando leemos la Biblia, realmente estamos leyendo un texto antiguo, un texto que ha sido recopilado, redactado, escrito, canonizado, pero es antiguo, o sea, hace más de
ya, ¿qué será? 2000, 1500 años atrás. Entonces, eso que tengan en cuenta. Porque cuando leemos la Biblia a veces nos topamos a veces con choques culturales. Por ejemplo, los judíos, para los judíos el cerdo es impuro, un animal impuro, y por lo tanto no se debe comer. Aquí comemos hornados, hacemos hornados solidarios. Entonces, si leemos la Biblia que dice que no coma esos animales impuros, obviamente era en esa cultura, en esa época lo que se decía, en ese contexto. O sea, puede haber choques culturales que tengamos nosotros. Así mismo, cuando conocemos una nueva cultura o viajamos y tenemos esos choques culturales con otras personas, también con la Biblia se puede tener esos choques. Este, eh, eso, reconocer que la Biblia tiene esas tres muertes. Entonces, vamos a comenzar con lo que tenemos para ahora. La hermenéutica y la exégesis. Dígame si se puede ver grande. Listo. Gracias, Mario. Vamos a ver solo lo básico, ¿ya? Porque hablar de historia de la hermenéutica, hablar de autores, todo eso es largo y complicado. Eso se necesitaría una clase entera para eso, un taller entero. Hermenéutica, ¿qué es la hermenéutica? Tiene que ver con relación a la interpretación del texto bíblico. Ahí es el arte de interpretar. Algunos le ponen hermenéutica como ciencia, otros solo dejan como arte de interpretación. Cuando hablamos tanto de hermenéutica y de exégesis, en este caso nuestra área es la Biblia, o sea, estamos hablando de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay hermenéuticas en otras áreas, cómo interpretar al paciente en la psicología, cómo interpretar los síntomas que tiene el paciente para llevar el tratamiento a cabo, cómo ver el tema de la química, matemática, física, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas áreas que se maneja hermenéutica y exégesis. E incluso se puede manejar esto en otros textos antiguos o en novelas o en escritos. Entonces, en este caso nuestra área es la Biblia, entonces vamos a manejar la hermenéutica bíblica y la exégesis bíblica. Cuando hablamos de interpretación, no solo tiene que ver con la Biblia, porque nos podemos preguntar cómo interpreto a la familia, cómo interpreto a mi familia, cómo interpreto lo que me dice mi mamá, mi papá, cómo interpreto lo que dicen mis hijos, cómo interpreto lo que está sucediendo, lo que está pasando en la sociedad, en el gobierno. Cuando hubo el paro, por ejemplo, hubo muchas interpretaciones. Unos decían que sí, unos decían que no, unos decían que esto y el otro y el otro. Entonces, hay diferentes interpretaciones. Y el texto bíblico también puede darse esto. Por eso es el arte de interpretar. Obviamente, cuando habla de que se puede dar interpretaciones, hay que hacerlo responsablemente, ¿no? Porque después hay malas interpretaciones que sacan todo de contexto y, y se arruina todo el mensaje. Eso es la hermenéutica. Ahora, ¿qué es la exégesis? Exégesis es la ciencia, es decir, que es ciencia que busca el sentido original o el primer sentido del texto bíblico y como tal, al ser una ciencia, se utiliza metodologías. No os voy a enseñarles las metodologías que se utilizan en la exégesis porque eso ya es temas complicados y largos, porque hay dos, uno de que es de adentrarse al texto mismo y otro que es adentrarse a la composición del texto. Pero eso no vamos a tocar ahora porque es complicado y largo, entonces se necesitaría otras clases para eso. La exégesis, como una vez dije en la anterior clase, se puede estudiar científicamente la Biblia. ¿Cómo se lo hace? Obviamente se utilizan metodologías y se puede servir de otras ciencias, como la papirología, como la arqueología. Se ha encontrado un montón de manuscritos. Qumran, cuando encuentren, por ejemplo, la palabra Qumran en algún libro que estén leyendo y encuentren los rollos del Qumran, son rollos encontrados gracias a la arqueología, rollos que tienen mayoría de los textos del Antiguo Testamento y algunos apócrifos, como dijo Mario. Entonces, de esas áreas también nos ayuda. La lingüística también nos ayuda para ver el tema de los idiomas antiguos, porque
porque la Biblia, como saben, se escribió en hebreo, arameo y griego, lenguajes que hoy en día ya no se hablan. Bueno, el hebreo y el griego sí se habla, pero es un hebreo y griego moderno, no es como hace 2000 años se hablaba. Y entonces son ya casi idiomas, bueno, no casi, son idiomas muertos, exceptando los modernos que ahora se habla, pero hay varios cambios. Entonces, esa es la exégesis, es una ciencia, ¿no? Esto se origina mucho la exégesis científica en el siglo XIX, siglo XX, cuando estaba en auge el tema de la ciencia y la Biblia se puso como para investigarla científicamente, racionalmente. Obviamente no vamos a meter a la Biblia al microscopio o hacerlo como química ahí combinando químicos para la Biblia. Obviamente no. Se maneja otras metodologías ahí. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No. Listo. Comencemos. Pueden interrumpirme si quieren. Yo, David, tengo ahí una inquietud. Dime, Mari. Quiero saber, o sea, ¿cómo sabemos que esos escritos, cómo saben que eso es lo que quiere decir? Sí, por eso se digo que se utiliza metodología. Ahora, en el tema de interpretación, ¿cómo se sabe que es original o que es ya investigado ese primer sentido? Una cosa que no dije es que jamás de los jamases o nunca se va a obtener el 100% del mensaje del texto bíblico. Por más que uno se dedique en la Biblia a estudiar como el profe Yatensi Bonilla u otros, 100% a obtener el mensaje original en que se escribió los libros de la Biblia, los escritos de la Biblia, no se va a obtener. Entonces, ¿por qué? Por estas muertes que hubo. Por ejemplo, si encuentro una carta en la iglesia, digamos, encuentro una carta en la iglesia y que dice en esa carta te amo. Entonces yo digo que, por ejemplo, esa carta se escribió entre Mari y Fernando. Entonces, yo puedo preguntarle a Fernando por qué escribió esa carta a Mari, el te amo con algunos mensajes más. Y Fernando me puede contestar, le escribí por esto, por esto, por esto. Entonces, encuentro lo que dice el autor, lo que Fernando me está diciendo. Pero si encuentro una carta de un te amo de una persona que ya ha fallecido, que en la iglesia ha fallecido y no hay como a quién preguntarle, entonces no puedo obtener el 100% del mensaje porque no está el autor vivo, ni tampoco está el destinatario. En este caso también podría preguntarle a la Mari sobre esa carta, pero si en esa carta ya el destinatario ha fallecido, no puedo preguntarle más. Me gustaría que crear una máquina del tiempo y irle a preguntar a Pablo, oye, ¿qué quieres decir en esto? Porque uno no entiende, ¿no? Porque a veces se toca contextos que uno no le cacha. Y hay bastantes propuestas, hay bastantes estudios sobre esto. De hecho, el profe Yatensi nos había dicho que una vez en maestría algunos se demoran como 5 años en realizar sus investigaciones de un texto bíblico, de un pasaje. Entonces, no hay como tener el 100% de todo, pero sí se puede acercar a ese mensaje original o primer sentido. ¿Sí te contesté, Mari? Ya, Sí, Davidcito, ya, Mari. gracias. Listo. Sigamos. Primero vamos a observar las claves hermenéuticas. Por eso, pues tengan Biblia en mano, por si acaso vamos, si es que acaso el tiempo realizamos ejercicios, si es que no, pues algo cortito. La primera clave para la hermenéutica, bueno, lo primero es leer el texto bíblico varias veces. Obviamente ahí uno está leyendo ahí. Y un consejo que también es, no solo se basa en una versión, básense en otras versiones. Eso también es un consejo para que observen qué dice en la versión NBI, qué dice en la Reina Valera, qué dice en la Dios habla hoy. Así tienen más, no voy a decirlo, más grande el tema del conocimiento sobre el texto bíblico que van a leer, van a estudiar.
Eso tengan en cuenta. Ahora sí, pasajes paralelos históricos. Los pasajes paralelos históricos son aquellos que se repiten de diferente manera en otros libros de la Biblia. Por ejemplo, los evangelios. Los tres evangelios, ¿cuáles son? Lucas, Mateo y Marcos, son conocidos como evangelios sinópticos. Sinópticos. ¿Por qué? Porque los tres tienen muy parecida su estructura. Y también se repite varias historias de la Biblia, como las parábolas de Jesús. Se repiten mucho en eso. Juan no es un evangelio sinóptico, ese evangelio tiene otra estructura. Entonces, por ejemplo, si revisamos en Mateo 20, 29, 34, Marcos 10, 46, 52, Lucas 18, 35, 43, vamos a encontrar la misma historia, pero va a haber ligeros cambios. Por ejemplo, en uno va a decir que, me parece que este pasaje habla sobre que Jesús iba a curar a alguien. Entonces, en uno puede decir que curó a uno, en otro puede decir que curó a tres, en otro dice otras datos que nos pueden servir para nosotros para entender esos pasajes que estamos leyendo y que también nos puede servir para la prédica. Entonces, esos son los pasajes paralelos históricos, que mayormente se encuentra en los evangelios, obviamente. Cuando leemos las parábolas, encontramos una parábola en el evangelio, la misma parábola en el otro, la misma parábola en el otro. Que cada evangelio tendrá su toque, sus datos, algunos que dicen uno, dicen otro, pero es la misma parábola, por ejemplo. Entonces, esos son los pasajes paralelos históricos. Los pasajes de referencia, en algunas Biblias, especialmente en las Biblias de estudio, se encuentra algunas anotaciones debajo de estas. No sé si alguien que tiene la Biblia en mano puede observar. Algunas Biblias no la tienen, otras sí. Que debajo de un texto tiene como algunas anotaciones. ¿Alguien que me puede verificar eso, por favor? Alguien que encuentre. Saben estar debajo del texto, sabe estar, por ejemplo, dice este manuscrito fue, o este nombre, pasaje quiere decir algo. A veces se encuentra con numeritos pequeños. Mari tiene ahí, deje ver, Mari. Sí, también de todos a Mari. Sí, esos mismos, Mari. Gracias. Esos también nos puede servir. En otras Biblias no tienen, pero en otras sí. Especialmente las Biblias de estudio, esas sí que tienen eso. Esos pasajes son pasajes de referencia. Nos puede ayudar a conocer un poco más del texto que estamos leyendo. Por ejemplo, a veces ponen este pasaje bíblico o esta palabra en hebreo o esta palabra en griego significa tal cosa, o nos dicen este manuscrito se encontraba en los antiguos o algo así. Entonces son pasajes de referencia que nos pueden ayudar a conocer más del texto. Gracias, Mari. Eh, ya déjenme volver de nuevo al este. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ya. El segundo es el contexto literario. ¿Qué quiere decir el contexto literario? Es lo que se encuentra anterior y posterior al texto que nos interesa. Si estamos leyendo, por ejemplo, ¿cuál es el pasaje más corto de los evangelios? ¿Conocen? No, es uno que dice Jesús lloró, solo eso, Jesús lloró. Si nos preguntamos por qué Jesús lloró, tenemos que tener el contexto literario.
Es decir, leer versículos anteriores, leer incluso, puede ser capítulos, incluso leer versículos anteriores y posterior. ¿Qué pasó luego de que Jesús lloró? Entonces, leer versículos posteriores. Eso nos puede ayudar mucho para comprender lo que está sucediendo en el pasaje, en la historia. Porque si leemos que Pablo estaba predicando en, en el Areópago, como vimos en la anterior semana, eh, ¿por qué estaba predicando? Tenemos que leer versículos anteriores de eso para entender. Él predicó acercándose a dos grupos de filosofía de aquel tiempo y comenzó con la frase al Dios no conocido. ¿Qué pasó después de que Pablo predicó sobre eso? Entonces leemos versículos posteriores también. A Pablo algunos le hicieron caso, otros se burlaban de Pablo, otros le tomó como un tonto, otros le dijeron, me interesa lo que dijiste, etcétera, etcétera. Entonces, este contexto literario nos ayuda a comprender lo que está sucediendo, lo que está pasando en lo que estamos leyendo. Leer versículos anteriores, versículos posteriores del texto que estamos interesados. La tercera es identificar figuras retóricas. Estas figuras retóricas me refiero a metáfora, personificación, ironía, hipérbole. No vamos a hablar ahora de todas las que hay en la Biblia porque es bastante, son muchas. Eh, pero les voy a pasar un libro que contiene estas figuras retóricas. Los que son buenos leyendo poemas, leyendo novelas, leyendo los que les gusta leer, pues les va a ser más fácil encontrar estas cosas, estas figuras retóricas en la Biblia. Por ejemplo, la personificación es el atribuir eh, vida a las cosas inanimadas. En algunos historias del Antiguo Testamento hay una historia de plantas que están conversando. O sea, las plantas conversan con la otra planta y la planta sigue conversando con la otra planta, como si estuvieran hablando. Eso es una personificación, por ejemplo. O una metáfora, decir que Jesús es el cordero inmolado, es el cordero, es el cordero, ¿no? Obviamente no está diciendo que Jesús sea un animal que tenga cuatro patas, cordero, sino que está diciendo que es una metáfora, es que Jesús es como un cordero, es el cordero que va a ser sacrificado. Hay bastantes. Esto ya hemos aprendido en los colegios, los que estuvieron en colegio, pues, bueno, todos estuvimos en colegio, nos han enseñado algo de poesía, algo de esto, entonces hemos tocado algunas figuras retóricas de esta. Eh, Eso, ¿no? Entonces, igualmente ya les paso después de la clase, les paso ese librito que tiene todo esto, que incluso que a Dios también se le pone metáfora, hipérbole, todo eso. El cuarto punto es significado de las palabras según el contexto. Aquí puse, por ejemplo, la carne. Si leemos carne, pues es una palabra así como carne, ya puede ser el alimento que me comí en el almuerzo, o el alimento que está, o lo que están vendiendo en el supermercado, etcétera, etcétera. Pero depende el contexto en el que estamos hablando. Es lo mismo que decir Rosa. Puede ser que me refiera a una persona llamada Rosa, o a la planta rosa, o al color rosa. Entonces no se sabe a qué me refiero, pero sabe dependiendo del contexto. Por ejemplo, la carne. Si digo, coman la carne y beban mi sangre, me estoy refiriendo a qué contexto. ¿Alguien? Es lo que se realiza todos los domingos. De la comunión. Ajá, la comunión, un momento de la Eucaristía. Marquito Es, dice al ofertorio. Eso, el ofertorio, gracias, Marquito. También encontramos lo que dice Jesús, pues, coman mi carne y beban mi sangre. Entonces, es un ejemplo. Pero si les digo, eh, el- la fe es fuerte, pero la carne es débil, ¿a qué me refiero?
al espíritu. Ya, el espíritu. Sí, eso de la carne es débil o la carne es pecaminosa, dicen algunos. O que también se encuentra en los escritos de Pablo. Pero si les digo, no he comido toda la semana y tendría hambre de carne, ¿qué estaría diciendo? Tengo hambre. Que tienes hambre, exacto, que tienes hambre y no estoy diciendo de carne pecaminosa, de carne en la liturgia, sino de carne para comer, para alimentarme, freír y ahí comerme la carne. Entonces, depende de las palabras según el contexto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta aquí en las claves hermenéuticas? No. Solo ¿cuál es la hipérbole? La hipérbole es como una exageración. Eh, no recuerdo el pasaje bíblico, pero se han escuchado eso que dice que Jesús puede ser una exageración o una disminución, está bien dicho, disminución. Pero hay un pasaje bíblico, por ejemplo, que dice que Jesús hizo tantos milagros que no se pueden escribir todos ellos en todos los libros del mundo. No recuerdo qué pasaje es. Eso es una hipérbole, por ejemplo, porque está hablando de una exageración, que obviamente que los milagros de Jesús hizo no se puede escribir en todos los libros del mundo. Me parece que eso es cuando Jesús se reencuentra con los discípulos después de haber resucitado. Eso es, por ejemplo, una exageración, una hipérbole. Como ya dije, Más o menos, también cuando dice que Dios le dijo a Abraham, creo que iba a tener hijos como tanto como la arena del mar que no se puede contar. ajá, como la arena del mar que no se puede contar, como las estrellas del cielo. Sí, esa es una hipérbole, por ejemplo. Es una exageración que utiliza el autor para dar a entender, para que el mensaje sea más llegado, que se llegue más al lector. Eso. Ya, gracias. Igualmente ya les voy a pasar, después de esas clases, les paso ese librito que les dije que tiene todo eso, ¿no? Incluso Dios se ve afectado por eso, por ejemplo, decir que eh, Dios te tiene en los brazos, ya es algo que se usa, ¿no? Porque Dios es Dios y como saben los hebreos, los judíos no tenían, pues, no debían tener una figura de Dios, pero a Dios ya le ponen como que le abraza a las personas, o como que Jesús, han escuchado esa que dice Jesús es como una gallina que va con sus polluelos, ya esas son diferentes. David, y la que dice perdonar 70 veces 7. El programa 70 veces 7 puede ser, pero igualmente el tema de los números en la Biblia es un poco complicado porque puede que signifique un número normal, así como aquí estamos, no sé cuántos estamos, 9 personas, pero igual podría decir que estamos aquí 7 personas y estaría bien porque 7 es un número perfecto. Entonces estaríamos perfectos aquí en la clase. Podría decir, estamos 7, pero no por 7 personas, sino 7 por el significado perfecto. Entonces sí, podría ser un uso de figuras retóricas, pero tendríamos que ver qué significa el 70 veces 7. ¿Y en qué contexto está? Porque tenemos que revisar los pasajes anteriores, los pasajes posteriores de ese contexto. ¿Por qué dice eso? Jesús dice eso porque me parece que es uno de los discípulos le pregunta algo y Jesús arranca con una parábola después de decir 70 veces 7. Puede ser, Mari, puede ser. Ok, Listo. David. Otra pregunta más. Pasamos a la exégesis. Ya, pasemos a la exégesis. Ok. Claves exegéticas. Como les dije, no vamos a ver esas metodologías científicas de estudios de texto en sí o la composición del texto, que es un poco largo. Igualmente la historia de la exégesis es un poco larga también. Entonces, eso no vamos a tocar ya.
Las claves exegéticas, vamos a ver lo que podemos encontrar aquí. De esto tiene una clase del profe Yatensi. El contexto histórico. Todo lo que está en la Biblia tiene contexto histórico. Incluso lo que parezca poesía también tiene contexto histórico. Les doy un ejemplo. ¿Ha escuchado eso que dice que Dios creó a imagen y semejanza al hombre y la mujer? Si nos ponemos a estudiar un poco el contexto histórico de los pueblos antiguos de esa época, pueblos semíticos se conoce, es muy interesante ese pasaje de Dios creó a imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios o la imagen de los dioses tenían únicamente los reyes, los gobernantes. Y las personas que no eran reyes y gobernantes, las que vivían, el pueblo en sí, las personas pobres, las personas que no tenían un estatus económico alto o social alto, ¿eran o no imágenes de Dios? Les pregunto eso. No, Para aquella época no lo eran. ¿Qué es lo que hace el autor de ese pasaje para decir Dios creó a imagen y semejanza al ser humano, al hombre y a la mujer? Es que está diciendo que no hay exclusividad en esa imagen de Dios, que todos y todas somos imagen de Dios, incluso los reyes, incluso las personas pobres, incluso el pueblo mismo, todos somos imagen de Dios, somos creados a imagen de Dios. Por lo tanto, si una persona agrede a otra, hace bullying, estafa, roba, mata, etcétera, etcétera, lo que está haciendo es negar que esa persona ha sido creada a imagen de Dios. No solo está en contra de la dignidad humana, sino está en contra de lo que Dios ha creado a imagen suya. Ese es el contexto histórico de Dios ha creado, no se creó a imagen y semejanza de él. ¿Sí ve lo interesante de eso? ¿Qué les pareció ese contexto histórico que les dije? bien, bien interesante. ¿Ya? Por ejemplo, el faraón. Los faraones se creían dioses. Por eso algunos emperadores tenían que, ¿cómo es? Algunos emperadores hacían que el pueblo les obligue a adorarle, por ejemplo. Entonces, ese es un contexto histórico. ¿Qué hago para revisar un contexto histórico? Eso sí, me toca investigar en internet, leer libros, etcétera, etcétera. Si quiero saber cómo se manejaba la economía para hablar sobre la prédica sobre la mayordomía del tema del dinero, tengo que entender qué pasaba en el contexto de Jesús en temas económicos. Ahí se va, por qué Jesús se encabrona súper fuerte y termina botando las mesas dentro del templo, es porque el templo se estaba volviendo corrupto en el tema económico. Es por eso que Jesús se encabrona y termina insultando a los otros. Incluso les dice, ha convertido la casa del Señor en cueva de ladrones. Entonces, toca investigar el contexto histórico, ya pues investigando, leyendo. De hecho, para tener en cuenta la hermenéutica y la exégesis, toca leer libros de Biblia, toca leer historias de los emperadores, historias de tal y tal cosa, toca leer. El contexto literario, ya observamos, es lo que viene antes y después del texto, para comprenderlo. En claves exegéticas tenemos términos importantes en su idioma original. Ahora aquí, nosotros no sabemos griego ni hebreo para estarnos metiendo a leer los manuscritos antiguos que también dirán, yo sé griego, pero recién estoy estudiando hebreo. Entonces, no me, no me sé palabras en hebreo, recién me estoy estudiando hebreo, recién estoy aprendiendo el alfabeto que comienza por Aleph, es la letra del alfabeto hebreo. Entonces, ¿qué hacemos si no tenemos ese conocimiento de hebreo y griego? Toca leer igualmente, toca leer.
muchas veces encontramos en libros que el autor de esos libros se refiere, no hablo de libros de la Biblia, hablo de libros escritos por autores, historiadores, estudiosos que tratan de estos temas. Puede decir, por ejemplo, que tal palabra significa esto. O sea, entonces uno comprende, tal palabra significa esto. Por ejemplo, metiéndome otra vez a Génesis, voy a hablar sobre el Adán y Adama, que son palabras, no conozco, recuerden que yo no sé hebreo, pero conozco de esas palabras. Entonces, por ejemplo, voy a hablarles de eso, de Adán y de Adán y de Adama. Y se van a llevar una sorpresa sobre el tema de una frase que nos dicen los miércoles de ceniza la Rebe, cuando nos pone aquí la cruz. Nos dice una frase. ¿Cuál frase es? De polvo eres y en polvo te convertirás. Ajá, al polvo eres y al polvo te convertirás. Polvo eres y al polvo volverás, también dice. Sí, polvo eres y al polvo volverás. Entonces, yo sé estas palabras porque he leído, he visto, en las clases también, pues, yo también se ve lecturas. A veces no está en el hebreo así, tipo, o por ejemplo en el griego escrito así, ¿no? Ahorita escribí cualquier cosa. Escrito así, ¿no? A veces encontramos ya transliterar. Me hice bolas. Eri, ¿cómo se llama cuando se transcribe el griego? Traducido. Transliteración. Eso, transliteración. Gracias, se me olvidó. Entonces vamos a encontrar transliterado algunas palabras. En este caso no vamos a tener como les indiqué antes, sino vamos a tener, por ejemplo, ágape. Vamos a tenerlo así. Y ahí a veces los autores ponen el ágape es tal cosa, es el amor sacrificio sin nada a cambio, es el ágape. Entonces vamos a tener así. Entonces, obviamente eso ya es leyendo libros. Por ejemplo, la Ribla es un libro eh, de revista de interpretación latinoamericana y que trata de muchos de estos temas y que nos ayudan, por ejemplo, a entender algunas cosas. Ahora, el ejemplo que les voy a poner, ya. Por ejemplo, no encontramos eso como ya había puesto el de hebreo y griego, lo encontramos tan literado como dijo Eri, que es escrito así, por ejemplo. Se escribiría así en el hebreo, transliterado, pero no sé cómo se escribiría en el hebreo. Y Adam viene a significar como una humanidad y Adama viene a significar tierra. ¿De dónde nos creó Dios? Como dice el Génesis, ¿de dónde nos sacó Dios para crearnos? ¿Del barro? Del barro, ajá. Del barro sale de la tierra. Obviamente, esa es incluso una figura retórica en la que se pone a Dios como un alfarero que nos está formando. Entonces, Adán viene de la tierra, viene de la Adamá, incluso los nombres tienen semejanzas. Adam, la palabra Adam, viene de Adamá, y que en el hebreo significa tierra. Y esto, aquí ya podemos sacar varios temas para estudios bíblicos y para la prédica, como el cuidado del medio ambiente. Si venimos de la tierra, si venimos de la tierra misma, de donde viven los animales, viven las plantas, personas cultivan ahí su comida para vender, para subsistir. Ahí podemos sacar el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la tierra. Porque somos Adán, que venimos del Adama, de la tierra. También podemos sacar sobre algo más existencial. Del polvo soy, de la tierra soy, de la tierra soy.
y a la tierra voy. Cuando nos morimos, nos vamos a la tierra, regresamos a nuestro cuerpo regresa a ese lugar donde Dios nos creó, del barro, de la tierra. Entonces, si ven lo que uno puede, a pesar de no saber hebreo, yo recién estoy aprendiendo, pero ya conozco algunos temas, algunas palabras que puedo decirlos. Por ejemplo, hay una palabra que es el pecado, no recuerdo cómo se lo dice en hebreo, pero significa, por ejemplo, errar al blanco o no tirar al blanco. Es algo también muy significativo porque estaría diciendo que el pecado es aquello que erra al blanco, y ese blanco pues es el maltratar a tu prójimo o en pocas palabras no cumplir los 2 mandamientos que Jesús dijo: ama a Dios sobre todas tus cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso, por ejemplo. Entonces conozco, ¿no? En griego también, por ejemplo, metanoia es la palabra en griego, significa arrepentirse, y a veces uno en español pues dice arrepentirse, pues digo arrepiento uno, mañana siguiente sigo haciendo lo mismo y así sucesivamente. No, algunos hacen eso, ¿no? Dice, me arrepiento y mañana sigo haciendo lo mismo. Me arrepiento de tomar alcohol y no busco ayuda. Entonces la metanoia, por ejemplo, en el griego tiene mucho más significado porque es un cambio de 180 grados. Es cambiar tu forma de vivir, cambiar tu forma de pensar para que no vuelva a ser lo mismo y para que haya un cambio, una verdadera transformación. Entonces, eso, por ejemplo. También hay videos que podemos ver. Por ejemplo, aquí tengo algunos videos que es la gracia, que es la compasión, y a veces te vienen Y está relacionada al sustantivo hebreo. Ahí está, ve, lleno de gracia es canum, y este es el hebreo, y esto está en español. Entonces, aquí también puedo sacar algún tema. Por ejemplo, ya les voy a pasar también esto del proyecto Biblia Español, para que puedan leerlo. Aquí está unas palabras de gracia, unas palabras de compasión, incluso algunas cosas de literatura apocalíptica, cartas del Nuevo Testamento, como leer las parábolas en el hebreo, todo eso, árbol de la vida, metáforas en la poesía bíblica, si quieren ver eso de las metáforas, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya es leyendo, obviamente, e investigando. Entonces, cuando se encuentren con una palabra que esté transliterada, como ya había dicho, que esté escrita así, y el autor ponga su significado, podemos utilizar en los estudios bíblicos o utilizar en las prédicas. Sigamos con ¿ya? Después de hacer todo eso, vamos con la síntesis, ubicar el primer sentido del texto. Entonces ahí obviamente para obtener este primer sentido del texto se requiere mucho más de realizar, que es avanzado, pero al menos nos damos una idea de lo que tratamos de investigar. Ya conozco el contexto histórico, ya conozco el contexto literario, ya conozco algunas palabritas claves que puedo utilizar en su idioma original. Entonces ya conozco algunas de estas cosas, ¿no? Entonces, más o menos me doy la idea de lo que el autor quiso decir en primer lugar, el primer sentido del texto. ¿Ya? Esto también les puede ayudar la Biblia que les dije que está haciendo el profe Yaten Sibonilla con su grupo, que de hecho ya publicó el Evangelio de Mateo. Entonces, para que puedan revisar también, esto ya también tiene su contexto histórico, su contexto literario. Eso, ¿no? Y después vamos con la contextualización, por último. ¿Y qué es la contextualización? Si nos quedamos únicamente en el primer sentido del texto, es, por ejemplo, los cristianos se reunían en casas. Es un ejemplo, ¿no? Los cristianos se reunían en casas. Ya, ¿de qué me sirve eso hoy en día? Si ha pasado más de 2000 años, hoy vivimos un tiempo muy diferente, una sociedad muy diferente. Ya no hay reyes o gobernantes como lo había en aquel tiempo. Ahora hay el tema de los presidentes, del gobierno, los ministros, etcétera, etcétera. Entonces, contextualizar es lo que se hace. Yo he visto mucho de esto en los estudios bíblicos.
tanto los estudios bíblicos de los jóvenes como los estudios bíblicos de los jóvenes adultos y otros estudios bíblicos más. He visto mucho eso de la contextualización, porque muchas personas dicen, ¿no? Que, por ejemplo, algún pasaje eh, eh, le sirve mucho para el tema de la familia, ¿no? Para el tema de familia hoy en día, para el tema de la pareja, para el tema de los padres y de los hijos, que es muy interesante eso, del por qué dice, por ejemplo, por qué dice padres no hagan enojar a sus hijos. Es muy interesante y podemos contextualizar eso, o sea, que no se quede solamente en el pasado, que no se queden, bueno, les voy a enseñar la exégesis del el pasaje que dice de los padres y de los hijos. En aquel tiempo, bla, 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 bla. O sea, si se queda solo eso en el pasado, solo tendríamos una información de lo que sucedió. Una información del autor que escribió, del destinatario que escuchó en aquel tiempo. Pero obviamente necesitamos contextualización, no vamos a estar hablando de temas pasados en la prédica, no vamos a hablar de, voy a hablarles lo que sucedió hace 2000 años. Ok, y eso, y ahora que me conecta, que me hace pensar, que me hace reflexionar. Entonces ahí necesitamos la contextualización, o sea, obviamente eso ya necesitamos imaginación, necesitamos conocer el contexto que vivimos ahora mismo, la sociedad que vivimos ahora, las personas que estamos en los estudios bíblicos, por ejemplo, puede servir mucho. Entonces, explicar, por ejemplo, el contexto histórico y contexto literario del pasaje de los padres y de los hijos, pero hay que poner la contextualización de qué nos puede servir a nosotros hoy en día para estas cosas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta aquí? Sí, David, yo tengo una pregunta. Sí. Yo pregunto. Cuando leemos, o sea, el mismo pasaje bíblico y nos da diferentes, o sea, tú lees una parte, o sea, una vez y te da un, ¿cómo se dice? Ay, se me fue. Un mensaje, y después vuelves a leer y te da otro mensaje. Sí, Mari, sí, sí pasa. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer ahí o qué? Algo así. tengo esa duda de si ya hemos visto con todo lo que nos dices allá, ¿no? Viendo, y volvemos a leer, tenemos que otra vez buscar esta parte, este contexto histórico, literario, los... Bueno, ya le respondo. No, no necesariamente tiene que volver a buscar este contexto histórico literario porque ya he hecho la búsqueda, ya he investigado. Esta pregunta era por lo que yo quería hacer esa actividad al comienzo, por lo que ya no hay tiempo, porque ahora toca el tema del liderazgo. Pero por contestar esa pregunta, lo mejor que hay en los estudios bíblicos es que todos puedan opinar, todos puedan leer la Biblia y decir lo que piensan. Les digo esto porque no me gustaría que los estudios bíblicos fueran así de monótonos en el caso en que, bueno, voy a hablarles sobre este pasaje, les doy el contexto histórico, el contexto literario, listo, váyanse a casa. No, pues eso ya no viene a ser un estudio bíblico, o sea, chévere que nos enseñó esto, pero y nosotros no podemos leer y también decir algo lo que pensamos, algo que nos pueda aportar. De hecho, en la hermenéutica, esto no es, disculpen, en la hermenéutica hay la hermenéutica comunitaria, que no es, no viene a ser solo de uno que le lee y ya está, ahí está el pasaje, sino que todos y todas leemos, compartimos, estudiamos, opinamos, a veces puede haber que uno no esté de acuerdo con algo, uno sí esté de acuerdo con algo, pero sacamos ideas que nos pueden ayudar a nosotros para nuestra vida diaria y para el conocimiento de lo que estamos estudiando en cualquier pasaje que estemos estudiando en la Biblia. Obviamente, contexto exegético, ¿qué digo? Las claves exegéticas sí nos ayudan a aproximarnos al primer sentido del texto. Lo que más les dije, no me gustaría que esto solo se quede en el pasado, sino que se contextualice para el día de hoy, para nosotros, para nuestra realidad, especialmente realidad latinoamericana. Y lo mucho que se puede hacer es haciendo en comunidad, haciendo los estudios bíblicos son el mejor ejemplo que se puede ver esto. De hecho,
Yo siempre he dicho que cuando yo escucho, por ejemplo, a la Mayrita en los estudios bíblicos o a otras personas, o a mi papi en los estudios bíblicos de los hombres, si me doy cuenta de muchas cosas de teología y de Biblia que se hablan ahí, a pesar de que ustedes no conozcan los términos, ya hablan de teología y de Biblia ahí, y es interesante lo que uno escucha, ¿no? Cuando están ahí en los estudios bíblicos. Entonces, no tiene que hacer, María no tiene que volver a leer contexto histórico, contexto literario, pero eso sí no se quede en el pasado y mucho mejor háganlo en comunidad. Así se aprende mucho mejor y también hay ese sentido de unión en comunidad, de familia. Así haya personas que a veces comprenden otro significado, tienen otro significado. También se puede dar el caso, no hay problema por eso, con tal de no irse a extremos como, por ejemplo, decir la mujer, por ejemplo, el tema de la mujer, no, la mujer debe vestirse de esta manera porque así le dice la Biblia, la mujer debe cocinar, o porque así le dice la Biblia, la mujer, todas las mujeres deben tener hijos obligadamente porque así dice la Biblia. Entonces ahí sí tenemos exageraciones y que pueden ser peligrosas. Entonces, no ha pasado eso en los estudios bíblicos que he escuchado, pero se puede dar, pero ahí sí hay que tener cuidado. ¿Sí le contesté, Mari? Sí, Davidcito. Ya. Listo, Yo gracias. yo tengo una pregunta o una duda. Pues me quedo, o sea, con una interrogante. Los que escribieron la Biblia, lo que está escrito en la Biblia está todo lo que pasó en la vida real de aquella época o hay lo que escribieron o ya lo que escribieron, no, ya lo que redactaron ya la Biblia, los que escribieron ya la Biblia, no pusieron todo lo que pasó y no se sabe en la humanidad lo que pasó mismo, o sea, pasos o paso histórico, paso bíblico de esa época en la Biblia. O sea, digamos, ya digo, yo tengo esa duda, como esa interrogante, ¿no? Sí, De que, sí, sí. de que toda en la Biblia está escrito lo que pasó, o no escribieron, no escribió todo lo que pasó en esa época y que está eso, bueno, no sé por qué, o los que escribieron, no, sí sabían, pero no le pusieron eso porque algo le hacía mal en la Biblia, o sea, eso, o no mismo, o está escrito todo mismo lo que pasó en la Biblia. Esa es mi inquietud. Ya le contesté, papi. Es una buena pregunta y es una de las preguntas avanzadas como la anterior que dijo Mari sobre los libros apócrifos. Eso es de nivel avanzados. A ver, eh, dije que toda la Biblia tiene contexto histórico y sí, así es. Ahora, por ejemplo, hay poesías en la Biblia, hay poesía. Si les digo, mi mami estaba caminando por el prado y vino una flor de las nubes y le cayó en su cabellera. Y qué bonita la quedó. Es una poesía muy bonita, ¿no? Escuchar a algunos niños decir eso. Cayó una flor y qué bonito la quedó. Qué bonita la quedó. No sé si cayó una flor, o sea, históricamente no sé si cayó una flor a mi mami o si realmente estuvo en un prado. Pero el mensaje que está detrás de eso es que estoy hablando de la belleza de mi mamá, por ejemplo, porque es muy linda. Igualmente en la Biblia puede suceder cosas así, o historias así. Por ejemplo, las parábolas de Jesús no son históricas, no pasó realmente, no hubo un hijo pródigo que se salió de la casa del padre que luego volvió, pero son cuentos que tienen una gran verdad dentro de esas historias, tienen gran verdad en lo que dicen, el mensaje, en el significado que está proporcionando y que nos pueden ayudar a nosotros hoy en día, como ese pasaje como esas parábolas, nos pueden ayudar. En el Antiguo Testamento también ocurre lo mismo. Puede haber historias que no sé, digo no sé porque muchas veces la arqueología puede irme a la contraria, puede estar a favor o en contra, porque ponte digo, no existió tal cosa y ¡pac! Mañana se encuentra un vestigio arqueológico de eso. Ahí tengo que rectificar mi respuesta. Entonces tampoco puedo atribuirme de decir eso.
pero sí todas tienen un gran significado muy bueno que para nosotros, incluso esos pasajes difíciles de la Biblia que uno a veces no lo lee porque no lo comprendo, porque es muy difícil de leer, eh, también tiene grandes enseñanzas o grandes reflexiones que podemos sacar de ahí. Obviamente no digo reflexión, no digo con esto que todo se va a aplicar, ¿no? Porque hay leyes, por ejemplo, no vamos a decir los animales se sacrificaban en el templo, no vamos a decir Rebe va a sacrificar a un cerdito ahí en el altar. Obviamente no. Bueno, un cerdo no, obviamente no, eh, borrego, no voy a decir Rebe va a sacrificar un borrego porque dice en la ley en el Antiguo Testamento. Obviamente no, pero sí nos ayuda a buscar ese significado y eso. Ya si pasó o no, eso es de un estudio más profundo, de meterme a leer historia, a leer los estudios, a leer estos libros que les estoy diciendo que lean sobre esas historias que tenemos, sobre esas poesías que tenemos, etcétera, etcétera. Sí, Gracias. ya nada, ninguna pregunta más. No, entonces comencemos. Dentro de la contextualización, yo le veo y pienso que es necesario ubicarnos en lo vivido antiguamente para basarnos y tener la idea para poder ubicarnos en la actualidad y traer a colación y hacer una comparación de cómo fue y cómo es lo que hoy es el sentido de vivencia, ¿no? Entonces pienso que es sumamente importante este punto para tomarle como partida la antiguamente y hoy en día ya después de tantos años, miles de años que han pasado. Ajá, don José. De hecho, eso es la contextualización. Hay que conocer todo esto del contexto histórico, contexto literario, de lo que sucedió en aquella época, de por qué se escribió en aquella época tal pasaje bíblico, para que así podamos, pues, contextualizar a nosotros hoy presentes. Porque la Biblia fue escrito ya hace 2000 años, entonces no tenían en cuenta de que iba a leer un man que se llamaba David Lara y que iba a leer la Biblia en un país llamado Ecuador. Obviamente el autor que escribió la Biblia no dijo, el autor que escribió algún libro de la Biblia no dijo, es para el David. No, pues, pero nos ayuda la contextualización a nosotros para hoy en día. Temas, por ejemplo, las parábolas de Jesús. Jesús dijo las parábolas a un auditorio de aquel tiempo, pero nos puede ayudar a nosotros mucho esas parábolas, como la del hijo pródigo o como la del buen samaritano. Entonces, sí, don José, hay que tener en cuenta lo vivido antiguamente. Ya. ¿Nadie más? Ya. Vamos a tener el tema de liderazgo que yo no voy a dar, sino va a dar la reverenda. Rebe está a su cargo ahora sí. Vean que el tema del David es tan especial que ya vamos a las 9:15. Vamos a tener cuarto de hora, ¿no? El del tema de liderazgo. Por favor, si me haces hospedadora, Marianita. Ahí está, ¿no? Bueno, quiero compartir con ustedes este tema que es liderazgo para el servicio, ¿no? Siempre me han escuchado que siempre nosotros tenemos el servicio como base y meta en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicarlo, cómo aprenderlo y por qué hacerlo? Entonces, eso vamos a aprender aquí. En Mateo 20:26 dice, pero entre ustedes no debe ser. Por favor, busquen el texto de Mateo 20:26.
¿Ya alguien me puede dar leyendo, por favor? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Ya? Otra versión, por favor. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás. Sí, este es un tema muy recurrente, especialmente entre Juan y Jesús, ¿no? ¿Recuerdan cuando Juan bautizó a Jesús, le dijo que no merecía ni desatarle la correa de sus sandalias, ¿no? Y luego Jesús le dijo, ¿no? Que verdaderamente Juan era un profeta, pero dice él que Juan era grande aquí en la tierra, pero en el cielo sería uno de los más pequeños. Entonces, este tema para nosotros los líderes es muy importante porque nosotros tratamos con personas, nosotros tratamos con muchas veces ha sido lastimada, gente que muchas veces ha dejado de creer en otras iglesias, gente que muchas veces no ha encontrado el espacio en otros lados o no se ha sentido bien en otro. A nuestra iglesia, llega a nuestra misión y de alguna manera encuentra un asiento, un espacio donde es escuchada, donde es tomada en cuenta, donde es, si cabe decir, donde es persona, ¿no? Porque recuerden que nosotros trabajamos en un lugar, en un sector donde hay mucha violencia, en un sector, el barrio mismo no era de haber sido, sino que fue a través de la lucha popular que hubo el barrio, un sector donde la drogadicción, el alcoholismo, el robo está a la orden del día y por ende los hogares, la mayoría de los hogares en nuestro sector son disfuncionales. Y cada uno de ustedes que es líder en cada uno de los grupos conoce 1, 2, 3 historias de personas que llegan, intentan quedarse, encuentran el espacio y comienzan a sentirse personas. Pero en cambio hay otras que no sienten eso, como que no encontraron su lugar. Y nosotros mismos, cuando llegamos a la iglesia, es como que hubo un espacio especial para nosotros, por eso nos quedamos. Independientemente de que se hable de Dios o no. Por eso este mensaje que dice, pero entre ustedes no debe ser así. Nosotros, si queremos servir al Señor, debemos empezar sirviendo. Por eso se llama liderazgo para el servicio. Generalmente, el mundo enseña que primero, que el más importante soy yo, nos enseña el individualismo, nos enseña el canibalismo, nos enseña que hay que somos depredadores de la naturaleza y David hablaba de la creación, de los temas que nosotros podemos usar para que podamos enseñar a la gente a cuidar las cosas. Nosotros debemos primerito, nosotros debemos ser los primeros en servir y nosotros debemos ser el ejemplo para estas personas. Entonces, hay un autor que se llama Robert Greenfield. Es un empresario, ¿no? Que él escribió un libro para el servicio en una empresa y le dio muy buen resultado. Y él tiene esta frase. Mi teoría señala que más personas siervas deberían surgir con instituciones viables serán las que tengan líderes con actitud de servidores. Él tuvo buenas empresas y ha sacado algunos libros y le ha ido muy bien, ¿no? Pero él ha trabajado con su personal el servicio. De una forma en que, como les decía yo, que las personas que llegan al lugar se sientan felices de estar ahí. Por favor, ¿me dan leyendo? ¿Alguien me puede dar leyendo Mateo 20:28?
Señora Lilianita, usted que está ahí, que no dice nada, si tiene la Biblia, por favor, Mateo 20:28. Porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir, y para dar su vida como precio por la libertad de muchos. Muchas gracias, señora Lilianita. Entonces, ¿qué nos quiere decir Mateo? ¿No? Que Jesús, siendo el Hijo de Dios, ustedes han leído, dejó su naturaleza, dejó todo lo que era de él y vino a servir. Y nosotros debemos servir. Por favor, si alguien me puede dar leyendo Lucas 10, 38, 42. A ver, acá. 10, 38, 42. Se cayó un libro, ¿no? Pues, Ya encontré. Ya dice. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. cosa importante que a veces yo me he dicho para mí, a veces lo he dicho a algunas personas, ¿no? Que nos gusta servir, pero que a veces sabemos cómo hacerlo. Es que yo me he dicho, como les dije muchas veces, yo no mando, ordeno, ¿no? Y esta es una forma de que las personas se sientan como opacadas, como retraídas y temerosas de compartir y de hacer. Nosotros miramos aquí un pasaje bíblico en el cual Jesús solo actúa, pero inspira, ¿no? Había dos mujeres, dice, que recibían a Jesús en su casa, y las dos, ustedes saben el contexto bíblico, el tiempo de Jesús, mujeres al servicio, mujeres en la cocina, mujeres sin aprender, mujeres no ciudadanas, mujeres sin conocer, ¿no? Y yo no creo ni que Marta ni María querían aprender. Lo que querían era servir a la amiga, ¿no? Porque querían mucho a Jesús. Jesús tenía una personalidad que inspiraba, ¿no? Entonces, yo no sé qué vio María que se sentó a los pies de Jesús, porque Jesús no le invita a sentarse a los pies de Jesús. Ella está sentada, ¿no? Y nosotros sabemos que solo los discípulos se sentaban a los pies del maestro para aprender, ¿no? Y la otra tampoco es por mala, sino que mira que la otra se está atreviendo a algo que no era permitido. Y Jesús era hombre, era hijo de su tiempo, era judío. Y también como mujeres tenían muchas tareas, la cocina, el servir, el preparar. De hecho, a veces la historia dice, y muchas veces algunos teólogos han ratificado que ellas son las primeras diáconas porque servían la mesa, ¿no? Preparaban la mesa para que Jesús coma y el resto de personas también coman. Entonces, aquí Jesús no habla, solamente actúa e inspira, ¿no? Entonces, Jesús inspira a otros, inclusive ahora, miren, cuando yo leí por primera vez este pasaje y le analizamos este pasaje en la red de mujeres del CLAI con la teóloga Judith Van Oslos, yo decía, a ver, si ella se atrevió, ¿por qué yo no? ¿No?
con todos los prejuicios que hay alrededor de la mujer, habían alrededor de la mujer en ese tiempo, ella se atrevió. Y nosotras que tenemos ahora más derechos, ¿por qué yo no? ¿No? Yo, por ejemplo, me preguntaba, yo no entré a la universidad, pero puedo aprender. Yo no he estudiado teología, pero aquí me están enseñando. Entonces, ¿por qué quiero servir? ¿Por qué me inspira Jesús a servir? Yo creo que fue el cambio, ¿no? El cambio que Jesús hizo al enseñar para inspirarnos. Y nosotros como líderes debemos inspirar a los otros a que cambie. Muchas veces no con nuestra boca, ¿no? Como les digo, nosotros a veces no mandamos, ordenamos, ¿no? Sino con nuestras actitudes, ¿no? Por eso dice, ¿no? Robert Greenfield, ¿no? Que deberían surgir como líderes, que más personas siervas deberían surgir como líderes y que las únicas instituciones viables serán las que tengan líderes con actitud de servidores. Qué importante que es la actitud, ¿no? La actitud positiva, y nosotros como líderes, así estemos en momentos malos, nosotros debemos infundir positividad, ánimo a las personas, porque ellas ya tienen lo suficiente en sus hogares como para sentirse mal, como para nosotros, que cuando ellos vengan a la iglesia, nosotros les hagamos sentir peores. Entonces, esa es una de las cosas que me encanta de Jesús, cómo inspira a través de, después de 2000 años, todavía inspira y nos ha inspirado a nosotros y a nosotras para estar aquí aprendiendo lo que nos enseña David, lo que nos habla de estas cosas, palabras raras, ¿no? Pero estamos aprendiendo. ¿Quién nos inspira eso? Cristo Jesús y su actitud de servicio. Una de las cosas hermosas en nuestra iglesia es el servicio. Un líder siervo o un siervo líder, ¿no? El líder siervo es siervo primero. Todo comienza con la sensación natural de servir. Solo después viene la inspiración de dirigir, ¿no? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces cuando uno ve a personas que necesitan, uno tiene ganas de ayudar, ¿no? Y se pregunta, ¿cómo hacerlo? Es siervo primero. ¿Cómo yo puedo ayudar? Y muchas veces nosotros tenemos que volvernos empáticos con las otras personas, ¿no? Como yo les dije al principio, muchas veces, alguna vez que nosotros entramos a la iglesia encontramos un lugar. Algo nos hizo quedarnos, aunque sea con un alfilercito chiquito nos hizo quedarnos, y aquí estamos. Seamos capaces nosotros de que los otros que vengan también sientan esa inspiración de servir, de ayudar, de compartir. Cuando yo cuando yo entré por primera vez al grupo de Al-Anon, yo como ya era misionera y diácona, yo pensé que ahí me iban a mí a dar el cargo de coordinadora. Pero también como es un grupo espiritual, a mí me mandaron a lavar los baños, ¿no? Para mí fue un poco medio raro eso, ¿no? Que me manden a lavar los baños y hacíamos el servicio por un mes. Y me acuerdo que en una de las reuniones decía que cada lugar de Al-Anon, del lugar donde estábamos en Al-Anon, debe ser inspirador para la persona que vaya. Yo decía, ¿cómo alguien se puede inspirar en el baño? ¿No? Que me mandan a lavar los baños. Pero con el tiempo entendí que sí. Inclusive la que va al baño debe sentir que el baño es un lugar limpio, aseado, bonito, y uno debe esforzarse porque cada lugar, inclusive el menos propicio, el menos bonito, sea un lugar de inspiración, ¿no? Para las personas que van a la iglesia. Yo les digo a ustedes, ¿no? El lugar donde usted tiene la iglesia, donde usted tiene el estudio bíblico, donde usted desarrolla sus actividades, ¿es un lugar donde la gente se inspiraría?
¿O es un lugar que a usted le gusta estar? ¿Cómo tiene arreglada su área, su lugar de trabajo en la iglesia? ¿No? Por eso a mí me gusta tener siempre bonita la iglesia, para que la gente sienta que llega a su lugar, a su casa. ¿No? Entonces, esto despierta en la gente la sensación de que está en un lugar seguro. Y con el tiempo nosotros vamos entendiendo que la gente necesita mucha sanación, igual que nosotros. Y Jesús tuvo compasión, Mateo 9:36. Por favor, si alguien me da leyendo Mateo 9:36. ¿Alguien tiene, por favor? Marquito, don Alberto. Doña Lilianita, por favor. Ya. Al ver a la gente sentí compasión de ellos, porque estaban angustiados y desvalidos como ovejas que no tienen pastor. Cuando multiplica los panes, ¿no es cierto? Todo el día escucharon y en la noche el Señor les dice que les dé de comer. No, denles ustedes de comer. Y ellos le dicen que no alcanzaría ni el salario de un año. Pero Jesús les dio de comer. ¿No? ¿Y a quién inspiró Jesús? A 2 niños que tenían pececitos y panes. Los niños inspiraron primero. La gente adulta en una versión dice que quiso hacerle rey a Jesús. Pero los niños inspiraron y compartieron el pan. Tuvo compasión. La compasión viene de las entrañas que dice compasión, o sea, no es solamente tener pena de las personas. En Santiago dice, ¿no? Si tú le dices a un hermano que está, le ayude y se va, eso no sirve de nada. Hay que trabajar. Las obras se demuestran con fe, dice Santiago. Entonces nosotros, si le digo al hermano que le vaya bien, pero veo un plato de comida para darle, eso es importante. Porque estoy desacomodándome porque tengo compasión de la persona. No es solamente, es algo que nace del alma. Es como Jesús o algo. Y siempre el Señor nos va a llevar a dar de confort. Por eso el servicio es desacomodarnos del en el que estamos, ¿no? Y a veces yo me digo, ay Dios mío, digo, ¿cómo iría a ser? Ahora mismo estoy con un joven que está que no está hospitalizado, que necesita, no sé qué hacer, le estoy pidiendo al Señor que me guíe para saber qué hacer, ¿no? Porque es una persona que necesita y necesita mucho. Pero tengo que ver cómo hacer, porque si le digo que solo voy a orar por él, sí, la oración vale, pero ¿qué más? ¿A dónde más voy? El líder primero es siervo, primero son los 2 extremos, siervo y líder. No puede ir el uno sin el otro. Recuerden eso. Siervo primero, luego líder. Y tenemos que ser inspiradores para las personas que están en iglesia, los grupos que dirigimos y de las personas que nos rodean. Yo creo que eso hasta ahorita porque ya son 9:30. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Bebé, Sí, David. podemos seguir tocando este tema de liderazgo para el próximo miércoles. Sí. Sí, pero comienza usted primero, ya, para luego yo comenzar con las clases de prédica, porque ya entramos ahora sí en prédica. Eso, Rebe. Igual se van a demorar, bebecito. No te preocupes. Yo sabía que era un tema apasionante. Ya.
¿Alguna otra pregunta? Entonces vamos a despedirnos con una oración. Sí, antes de todo, el deber para la próxima semana está en el sílabo, pero les digo igualmente, es escribir, argumentar, algo cortito, no tiene que ser párrafos gigantes, no se preocupen por eso, quiero que sea sencillo los deberes. Escribir por qué es importante conocer el contexto del texto bíblico. Esa es la pregunta, solo escribir qué piensa al respecto de eso. ¿Por qué es importante conocer el contexto del texto bíblico? Eso. En WhatsApp igualmente como me enviaron los deberes, igualmente me envían eso ya. ¿Alguien que esté inspirado para despedirnos? Marianita, tú estás con ganas de despedirnos en oración. Iba a decir la Mayra y la Mayra ya se ha ido. Bueno, pongámonos en presencia del Creador. Padre bendito, Señor, gracias te damos, tú que todo lo sabes, tú que todo lo miras, Señor. Queremos pedirte, Señor, esta noche descanso para nuestros cuerpos, para que mañana, si es tu voluntad, Señor, podamos abrir nuestros ojos y poder seguir sirviéndote, alabándote y contemplar las maravillas que tú pones. Gracias, Señor, por poder aprender más de ti, Señor, para poder ser mejores en lo que hacemos. Porque solo así, Señor, estudiando tu palabra, escudriñando las escrituras y sabiendo qué es lo que tú quisiste decir, cuando tú lo dijiste, podremos, Señor, cambiar este mundo, cambiar personas. Con una que cambie, Señor, tú eres contento. Y ese es nuestro deber, Señor. Por eso estamos aquí, tratando de seguir siempre tu palabra y tratando de ser mejores. Gracias, Señor, por cada una de las personas que están aquí, las que no pudieron estar, Señor, bendíceles y protégeles donde quiera que ellos estén, que esta noche sea muy agradable para nosotros. Padre bendito, todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a todos.